Buenas tardes, mi nombre es Leonera Leal, estudiante de arquitectura en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Extensión Mérida. Un saludo a mi profesora de historia, Sofía Cardoso. En esta oportunidad les estaré hablando sobre o respondiendo algunas preguntas del cuestionario que es la actividad número 2. Bien, la primera pregunta es principales características culturales y arquitectónicas de Grecia y Roma. Grecia. La cultura griega antigua floreció desde alrededor de 1900 a.C. hasta el siglo I después de Cristo y tuvo una gran influencia en la cultura romana. Los templos. La arquitectura griega es conocida principalmente por sus templos, la mayoría de los cuales están ahora en ruinas. Los templos griegos se caracterizan por su diseño elegante y proporciones armoniosas. Órdenes arquitectónicos. Los órdenes arquitectónicos griegos como el dórico, el jónico y el corintio tuvieron un profundo impacto en la arquitectura occidental posterior. Cada orden tiene características y elementos distintivos que se utilizaban en la construcción de templos y otros edificios. El renacimiento arquitectónico. La arquitectura griega experimentó un renacimiento en el siglo VI a.C. con obras arquitectónicas que datan desde alrededor del año 600 a.C. Durante este periodo se crearon obras arquitectónicas significativas que influyeron en la arquitectura occidental posterior. Roma. La cultura romana fue influenciada en gran medida por la cultura griega, pero también desarrolló características distintivas como lo son utilidad y decoración. A diferencia de la antigua Grecia, la arquitectura romana no era tan estética y se centraba más en la utilidad y la decoración. Los edificios romanos tenían una mayor utilidad para la sociedad y no se basaban solo en la religión. Además, los romanos tenían una preferencia por los monumentos y una mayor decoración en sus edificios. El uso de arco y bóveda. Se hizo un mayor uso del arco y la bóveda en la arquitectura. Estos elementos arquitectónicos se convirtieron en características distintivas de la arquitectura romana y permitieron la construcción de estructuras más grandes y duraderas. Estilos arquitectónicos. A lo largo de los años, la arquitectura romana evolucionó y se pueden reconocer 4 estilos clásicos bien diferenciados: el toscano, el dórico, el jónico y el corintio. Estos estilos se utilizaron en la construcción de diversos edificios como templos, anfiteatros y termas. Definición de 6 conceptos: clásico, antropocéntrico, edad media, feudalismo, dogmático, oscurantismo. Bien, el clásico. Describe un estilo arquitectónico que se basa en los principios y formas de la arquitectura de la antigua Grecia y Roma. Este estilo se caracteriza por la simetría, la proporción y la elegancia en el diseño de los edificios. Antropocéntrico. Se refiere a la creencia de que los seres humanos son el centro, la entidad más importante en el universo. En arquitectura implica que el diseño y la construcción de los edificios se centran en las necesidades y experiencias humanas. Considera aspectos como la comodidad, la funcionalidad y la estética para crear espacios que sean adecuados y agradables para las personas. Edad Media. Es un periodo histórico que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el comienzo del Renacimiento en el siglo XV. Durante este periodo, la sociedad europea experimentó importantes cambios políticos, sociales, económicos y culturales. Se caracterizó por la influencia dominante de la Iglesia Católica, el sistema feudal, la vida rural y la mentalidad religiosa. Feudalismo. Es un sistema político, económico y social que se desarrolló en Europa durante la Edad Media. En este sistema, los señores feudales gobernantes gobernaban sobre sus tierras y tenían el control sobre los campesinos y siervos que trabajaban en ellas. Se basaba en la lealtad y el intercambio de servicios y protección entre los señores y los vasallos. Este sistema proporcionaba estabilidad y seguridad en un periodo de inestabilidad política y conflictos. Sin embargo, también implicaba una jerarquía rígida y limitaba la movilidad social. Dogmático.
Se refiere a una actitud o creencia que se basa en principios o doctrinas establecidas y que no admite discusión o cuestionamiento. En la historia de la arquitectura, el término puede referirse a un enfoque arquitectónico que sigue estrictamente un conjunto de reglas o principios preestablecidos, sin dejar espacio para la experimentación o la innovación. Esto puede limitar la creación y la diversidad en el diseño arquitectónico. Oscurantismo. Utiliza para describir un periodo de tiempo o una actitud que se caracteriza por la falta de conocimiento, la superstición y la resistencia al cambio o al progreso. En arquitectura, se utiliza para referirse a la Edad Media cuando se cree que hubo un estancamiento cultural y científico debido a la influencia dominante de la Iglesia Católica y la falta de avances en el conocimiento y la educación. Renacimiento. La definición de este tema de renacimiento. En la historia de la arquitectura se refiere a un periodo artístico y cultural que tuvo lugar en Europa durante los siglos XV y XVI. Este estilo arquitectónico marcó un cambio significativo en comparación con el estilo gótico medieval que lo precedió. Se caracterizó por su inspiración en la antigua cultura clásica y su énfasis en la proporción, la simetría y armonía. El Renacimiento introdujo nuevas técnicas y materiales de construcción, así como un lenguaje arquitectónico distintivo. Las características distintivas de la arquitectura renacentista incluyen el uso de proporciones modulares, la superposición de órdenes arquitectónicos, la utilización de cúpulas y la introducción al orden colosal. Causas que originaron el Renacimiento. La revaloración y reintroducción de las obras clásicas. Hubo un gran interés para redescubrir y valorar las obras de la antigua Grecia y Roma. Los eruditos comenzaron a estudiar y apreciar los textos clásicos, lo que estimuló una revalorización masiva de estas obras. Difusión de las ideas de humanismo. Fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que promovían una nueva concepción del hombre y del mundo. Se buscaba una vuelta a los valores de la cultura grecolatina, y la contemplación libre de la naturaleza. Nuevas relaciones comerciales y culturales. Las cruzadas y los descubrimientos geográficos establecieron nuevas relaciones comerciales y culturales entre Europa y el Oriente, así como también con Occidente. Estos intercambios fomentaron el intercambio de ideas y conocimientos, contribuyendo al surgimiento del Renacimiento. Invención de la imprenta. Johannes Gutenberg en el siglo XV permitió la rápida difusión de la cultura y el conocimiento. La imprenta facilitó la producción de libros, textos, lo que contribuyó a la propagación de las ideas renacentistas. Principales características del Renacimiento. En economía, durante el Renacimiento se produjo un florecimiento económico en Europa, especialmente en las ciudades-estados italianas como Florencia, Roma y Nápoles. También fue un periodo de mayor libertad económica y comercial, lo que permitió el desarrollo de nuevas formas de negocio y el crecimiento de la clase mercantil. En la sociedad, una de las principales características de la sociedad renacentista fue la secularización. A diferencia de la Edad Media, en la que la Iglesia tenía un papel dominante en la vida social, durante el Renacimiento se promovió el pensamiento científico y humanístico, lo que llevó a una mayor separación entre la Iglesia y el Estado. En la cultura se produjo un renovado interés por la literatura, la arquitectura, la escultura y la pintura. Durante este periodo se valoró la tradición clásica grecorromana y se realizaron numerosas obras de arte inspiradas en ellas. También surgieron nuevos movimientos intelectuales como el humanismo, que enfatizaba el estudio de las humanidades clásicas como la filosofía, la literatura y la historia. En la filosofía se caracterizó por un enfoque en la capacidad de los seres humanos para actuar y pensar por sí mismos, en contraposición de la mera confianza en la voluntad de Dios. Se promovió el pensamiento racional y se cuestionaron las ideas tradicionales. En arte se caracterizó por su enfoque en la representación realista de la figura humana y la naturaleza. Los artistas renacentistas buscaron capturar la belleza y la armonía a través de las perspectivas, las proporciones y el uso de luz y la sombra. En la arquitectura se realizó
Se caracterizó por su enfoque en la simetría, la proporción y la armonía. Se buscaba crear edificios que reflejaran la belleza y la perfección de la antigua arquitectura clásica. Algunos ejemplos destacados de la arquitectura renacentista son la Catedral de Santa María del Fiore en Florencia y el Palacio Ducal en Venecia. También se desarrollaron nuevas técnicas de construcción y se incorporaron elementos defensivos debido a la evolución de la tecnología militar. En ciudad se produjo un cambio en la concepción de la ciudad. Se buscaba darle una forma ordenada y racional, convirtiéndola en un símbolo de la concepción artística y filosófica del Renacimiento. Se desarrollan nuevos conceptos urbanísticos y se construyeron ciudades planificadas, como la ciudad de Pienza en Italia, que se reflejaban los ideales renacentistas de belleza y armonía. Definición de época moderna, humanismo, mercantilismo y la reforma. En la época moderna es un periodo histórico que abarca desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Durante esta época se produjeron importantes cambios en diversos ámbitos como la política, la economía, la sociedad y la cultura. Algunos de los acontecimientos más destacados de la época moderna incluyen el descubrimiento de América, la Reforma Protestante, la expansión europea, el Renacimiento y la Revolución Científica. Durante la época se produjo una ruptura en la visión medieval del mundo y se desarrollaron nuevas formas de pensamiento y conocimiento. El humanismo, por ejemplo, fue un movimiento intelectual que enfatiza la importancia del ser humano y su capacidad para transformar el mundo. El Renacimiento, por su parte, fue un periodo de gran florecimiento artístico y cultural en el que se retomaron los modelos de la antigüedad clásica. El humanismo fue un movimiento, como lo dije anteriormente, intelectual y cultural que se desarrolló durante el Renacimiento en Europa, especialmente en los siglos XV y XVI. Se caracterizó por su énfasis en el valor y la dignidad del ser humano, así como por su interés en el estudio de las humanidades como la literatura y filosofía, la historia y las artes. Tuvo un impacto significativo en diversos ámbitos como el arte, la literatura, la política y la religión. Los humanistas defendían la libertad de pensamiento, la tolerancia y la importancia de la razón y la experiencia individual. En el mercantilismo fue una política económica que predominó en Europa durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Esta política se basaba en la creencia de la riqueza de una nación se medía por la cantidad de metales preciosos que poseía, especialmente oro y plata. Esto tuvo un impacto significativo en el desarrollo de las economías europeas de la época. Sin embargo, a finales del siglo XVIII el mercantilismo comenzó a ser reemplazado por nuevas teorías económicas que se enfocaban en aprovechar las ventajas del comercio como el capitalismo y el liberalismo económico. En la Reforma, también conocida como Reforma Protestante, fue un movimiento religioso y social que tuvo lugar en Europa en el siglo XVI. La Reforma surgió como una crítica a la Iglesia Católica y a sus prácticas, como la venta de indulgencias y la corrupción en el clero. Los reformadores buscaban una reforma de la Iglesia y una vuelta a los principios fundamentales del cristianismo basado en la Biblia y la fe personal. Tuvo un impacto significativo en la religión, la política y la sociedad de la época. Dio lugar a la formación de nuevas denominaciones cristianas como el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. Además, la reforma provocó conflictos religiosos y guerras en Europa como las guerras de religión. Definición de armonía. La armonía proporción es un principio fundamental en el diseño arquitectónico y artístico que busca lograr un equilibrio visual y estético a través de la relación entre las diferentes partes de una obra. Voy a ser aquí un poco más concisa ya que el tiempo me queda poco. Número de oro. Es una relación matemática, se obtiene dividiendo una línea en dos partes, de manera que la relación entre la longitud total y la parte más larga sea igual a la relación entre la parte más larga y la parte más corta. Se ha utilizado en la arquitectura para determinar las dimensiones y proporciones de los elementos constructivos y decorativos. En balaustrada, elemento arquitectónico que consiste en una serie de columnas y pilares verticales
llamados balaustradas, que están unidos por una barandilla y pasamanos. Normalmente se usan para balcones, escaleras. El capitel es la parte superior de una columna o pilar que sirve de transición entre el fuste y el entablamiento. Puede tener diferentes formas y decoraciones según el estilo arquitectónico al que pertenezca. La pilastra, elemento que se asemeja a una columna que está empotrada en una pared y no tiene función estructural independiente. Las pilastras se utilizan para proporcionar un efecto decorativo y visualmente similar al de las columnas, pero sin ocupar tanto espacio. La base es la parte inferior de la columna o pilar que se encuentra entre el fuste y el suelo. Es un elemento arquitectónico que proporciona una base sólida y estable para la columna y puede tener diferentes formas y estilos según el orden arquitectónico. Metopa. Se encuentra en el friso de un entablamiento, especialmente en el orden dórico. Es un espacio rectangular o cuadrado que se encuentra entre dos triglifos y puede estar decorado con relieves. Fuste es la parte alargada y cilíndrica de una columna que se encuentra entre el capitel y la base. Los triglifos es una placa rectangular saliente que está surcada por tres canales verticales, se alternan con las metopas a lo largo del friso. En la cornisa se encuentra en la parte superior de un edificio o estructura, puesto debajo del tejado o la cubierta. El óculo sirve para dar luz o ventilación. Es simplemente un círculo que se hace en una cúpula o ventanales. Bien, aquí en estas imágenes se logra ver pues lo que es la columna, bueno, el frontis, elemento arquitectónico que se encuentra en la fachada de un edificio y se utiliza para resaltar la entrada principal. Aquí está el frontón, aquí está el orden dórico y el orden jónico, aquí también está todo lo que es la arquitrabe, el friso, la cornisa, el frontón, capitel, el fuste, arquitectónicamente. Vitruvio. Armonía, proporción y simetría. La proporción es un principio clave en la arquitectura según Vitruvio. Se refiere a la relación adecuada entre las diferentes partes de un edificio y entre las partes y el todo. Vitruvio comparaba la proporción en la arquitectura con la armonía simétrica que se encuentra en el cuerpo humano, así como hay una simetría entre el codo, el pie, la palma de la mano, el dedo y otras partes del cuerpo humano. También busca una simetría y proporción en las obras arquitectónicas. ¿En qué tríada se puede sustentar la arquitectura según Vitruvio? Según el Tratado de Vitruvio, la arquitectura se debe sustentar en una tríada de principios: firmeza, comodidad y hermosura. Estos tres principios son la base para la construcción de edificios y la utilización de la arquitectura. Vitruvio consideraba que una obra arquitectónica no podría ser considerada como tal si no cumplía estos tres aspectos fundamentales. Acontecimientos que dieron auge a la consolidación de la época moderna. La toma de Constantinopla y el desarrollo del Renacimiento, el descubrimiento de América, revoluciones científicas y tecnológicas, revoluciones políticas y sociales, revolución industrial y expansión colonial. Importancia e influencia de Vitruvio en el Renacimiento. Vitruvio fue un arquitecto e ingeniero romano del siglo I a.C., conocido por su obra titulada de Arquitectura, que es el único tratado de arquitectura que ha sobrevivido en la antigüedad. Su trabajo fue redescubierto durante el Renacimiento y tuvo un impacto duradero en el pensamiento y la práctica arquitectónica de la época. Defendía la importancia de la proporción y la armonía en la arquitectura y el arte en general. Sus ideas fueron retomadas y desarrolladas por artistas y arquitectos renacentistas como Leonardo da Vinci,
Leonardo se inspiró en los principios de Vitruvio y plasmó su teoría en el famoso dibujo conocido, es el que está ahí, el que se ve acá, conocido como el hombre de Vitruvio. Este dibujo representa un hombre con brazos y piernas extendidos en dos posiciones, enmarcando dentro de un cuadrado y un círculo, y simboliza la conexión entre el arte, la ciencia y la arquitectura del Renacimiento. Bien, aquí culminamos con esta breve explicación sobre, son 12 preguntas del cuestionario y bueno, eso, muchas gracias por su atención.